o construcción. Entonces, el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo es la suma de dinero, la cantidad, la erogación que yo estoy efectuando para poder contar con ese elemento de propiedad, planta y equipo dentro de mi estructura financiera, ¿verdad? Y se conoce como costo, una vez que ya lo adquiero y se registran libros, ¿verdad? Se conoce como costo histórico. Más adelante vamos a ver cómo podemos pasar de un costo histórico a un costo revaluado. Pero inicialmente, ¿verdad? Esa suma de dinero que yo desembolso para contar con ese elemento de propiedad, planta y equipo se conoce como costo. ¿Ok? La depreciación es otro concepto que da la norma y se conoce como la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Entonces, la depreciación es el desgaste que va teniendo el elemento de propiedad, planta y equipo durante su utilización. Esa depreciación puede ser calculada, bueno, tomando como base la cantidad de años de vida útil que tiene el activo o bien la cantidad de unidades a producir que tiene capacidad el activo. La norma no establece un método de depreciación, ¿verdad? La norma no dice, bueno, lo vamos a llevar por línea recta, lo vamos a llevar por suma de, por suma de dígitos, por saldos doblemente decrecientes. La norma no establece un método como tal y la empresa la norma dice que la empresa, de acuerdo con su experiencia en la utilización de los activos, puede determinar cuál es la forma más idónea de depreciación y cuál es el método más idóneo de depreciarlo. Igualmente, como ustedes pueden observar, la NIC 16 no establece una cantidad de años de vida útil o una cantidad de unidades de producción asociadas a categorías de activos. La norma dice que la empresa, con base en su experiencia que tiene en utilizar los elementos de propiedad, planta y equipo, puede determinar cuál es la vida útil eh, durante la cual se va a depreciar. Entonces, aquí es donde se comienzan a generar un poquito de diferencias entre la base contable y la base fiscal, porque vemos cómo la norma en mi base contable no me establece una cantidad de años. Puede hacer que yo compre una maquinaria y diga, bueno, con base en la experiencia que yo ya he tenido en el uso de esta maquinaria, sé que su vida útil es en promedio 8 años. Y en mi contabilidad yo la voy a depreciar a 8 años. Pero entra la parte fiscal, ¿verdad? Donde la autoridad tributaria de nuestro país a través del anexo 2 del reglamento a la ley del impuesto sobre la renta, sí nos establece una cantidad de años para categorías de activo que debemos de cumplir para que ese gasto por depreciación sea considerado como un escudo fiscal y por ende lo pueda deducir de mi base imponible. Y es aquí donde comienzan a haber diferencias, ¿verdad? Porque puede hacer que Hacienda me diga que esa máquina que yo en mi contabilidad la estoy depreciando a 8 años, para poder ser considerada esa depreciación como un gasto deducible, tengo que depreciarla a 5 años. Y se genera una diferencia entre la base contable y la base fiscal que debemos de conciliar con la aplicación de la NIC 12 que habla sobre esas diferencias que se generan entre bases contables y bases fiscales, que también fue tema de una charla impartida durante este mes, si no me equivoco, por el compañero José Pablo Chacón, ¿verdad? Entonces, esas diferencias que se comienzan a generar entre la base contable y la base fiscal, que les acabo de dar un ejemplo, deben ser conciliadas al finalizar el periodo utilizando la NIC 12 para ajustar mi contabilidad a la base fiscal. Y ahí es donde se comienzan a generar diferencias temporarias de impuestos, ¿verdad? Que se puede clasificar como un activo por impuesto o un pasivo por impuesto diferido que se registra dependiendo de la naturaleza de la diferencia que se genere, ¿verdad? Pero ese es un tema que se ve con otra norma, lo traigo a colación, pues para que nos quede claro que la norma
específicamente la 16, no establece ni métodos de depreciación ni cantidad de vida útil. Eso queda con base a la experiencia de la empresa, pero eso puede generar diferencias con la legislación tributaria del país. ¿Ok? Pérdida por deterioro, esto fue un concepto que se vio la semana pasada en la charla de deterioro, dice que es la cantidad en que excede el importe en libros de un activo a su importe recuperable. Entonces, cuando una empresa tiene indicios de que sus activos están sufriendo un deterioro, tiene que calcular primeramente el importe recuperable y lo compara con el importe en valor en libros para determinar si existe o no deterioro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a raíz de la situación país que estamos viviendo por el tema del COVID-19 y a raíz también, pues bueno, de la situación mundial, todas las empresas que están siendo impactadas de una o de otra forma en sus finanzas, en su operativa diaria, están o podrían estar sus activos de propiedad, planta y equipo afectados por el tema del deterioro, ¿verdad? Entonces, probablemente esas empresas, al finalizar este periodo contable, van a verse en la necesidad de registrar una pérdida por deterioro a raíz de la situación que estamos viviendo país y mundo debido al COVID-16, COVID-19, perdón. ¿Cuál es el objetivo de la NIC 16? Uno, conocer qué constituye el costo en el reconocimiento inicial de un activo, ¿verdad? ¿Qué elementos vamos a reconocer como el costo de un activo? Y ese costo es el que vamos a llevar como el registro inicial. Posteriormente, otro objetivo que tiene esta norma es cómo debe ser medido ese elemento en periodos posteriores. Ya lo registré inicialmente, cómo lo voy a seguir midiendo y presentando en mis estados financieros para los siguientes periodos contables. Y después, otro objetivo es cómo deben ser contabilizados los desembolsos subsiguientes y la desapropiación o venta del activo. ¿Ok? Entonces vean que esta norma tiene algunos objetivos que vamos a irlos analizando a lo largo de esta presentación. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Ok, esta norma aplica para la contabilización de todos los elementos que se clasifiquen como propiedad, planta y equipo y no aplica, ¿verdad? Para propiedad, planta y equipo clasificada como activos corrientes mantenidos para la venta, para activos biológicos relacionados con actividades agrícolas, para eso tenemos la NI 41, para derechos mineros y reservas minerales tales como petróleo, gas natural y otros recursos no renovables similares. Entonces, este es el alcance de la NIC 16. Y ahora bien, las normas, ¿verdad? Las NIF establecen un marco conceptual y es un documento que forma parte de estas normas donde presenta y nos da a conocer todos los conceptos necesarios que debemos de conocer pues para cuando entramos al estudio de las normas y a su aplicación, tener bien claro cuál es el procedimiento a seguir. La norma da, o el marco conceptual da una definición para activo, ¿verdad? Y la norma o el marco conceptual nos dice que un activo es un recurso controlado por la empresa, que se espera obtener beneficios económicos futuros, que proviene de sucesos pasados y que debe ser medido confiablemente, ¿verdad? Esa es la definición de activo en general. Cuando ya nos adentramos a estudiar cada norma en específico, ¿verdad? Cada una de ellas toca un elemento de los estados financieros. En el caso de la NIC 16, que toca propiedad, planta y equipo, esta norma define este componente como activos tangibles, es decir, tienen una forma, yo los puedo ver, los puedo tocar, ¿verdad? Activos tangibles que, uno, posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros
o para propósitos administrativos. Y B, otra característica que deben de tener estos elementos es que se esperan usar durante más de un periodo. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto que nos da la NIC 16 específicamente de propiedad, planta y equipo. Vamos a ver cómo se reconoce un elemento de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo se reconoce como activo cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros y derivados del mismo y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con confiabilidad. ¿Ok? Estas dos condiciones se tienen que presentar de forma simultánea, las dos tienen que estar presentes. Si una está ausente, ese elemento que yo voy a registrar dentro de mi contabilidad no puede ser clasificado como propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Entonces, estas dos condiciones son necesarias, su presencia, para poder reconocer un elemento como propiedad, planta y equipo. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que es la medición inicial. ¿Qué forma parte del costo eh, inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo? Cuando yo estoy dando clases en la universidad y les lanzo la pregunta a los estudiantes, bueno muchachos, ¿qué forma parte o qué consideran ustedes que debe formar parte de un elemento de propiedad, planta y equipo? La primera respuesta y casi única es, y profe, el precio de adquisición, lo que me costó a mí adquirir ese elemento. Y efectivamente es una respuesta correcta, ¿verdad? El primer elemento que yo debo de considerar dentro del costo es el precio de adquisición. Pero hay otros elementos que en caso de presentarse deben de considerarse dentro de ese costo inicial, como por ejemplo los aranceles, ¿verdad? Si yo traigo un elemento de propiedad, planta y equipo, pero lo estoy trayendo de China o de Estados Unidos, debo de pagar aranceles en nuestro país y esos aranceles pasan a formar parte del costo inicial del activo. Impuestos indirectos no recuperables. Y siempre que les digo a los estudiantes, muchachos, ¿cuál es un ejemplo de un impuesto indirecto no recuperable? Se quedan como pensando, ¿verdad? Y no le llegan rápido a la respuesta. Un ejemplo de un impuesto indirecto que es recuperable, por decirlo de alguna forma, es el IVA. Cada vez que yo pago IVA sobre la compra de un elemento de propiedad, planta y equipo, y ese IVA queda como un crédito a favor mío, es deducible y yo lo puedo recuperar. Entonces, ese IVA que yo pago no pasa a formar parte del elemento de propiedad, planta y equipo, porque yo en algún momento del periodo lo voy a recuperar. Pero, por ejemplo, los impuestos de nacionalización, cuando traigo carga de un país extranjero, esos impuestos no son recuperables. Entonces, en ese caso, pasa a formar parte del elemento de propiedad, planta y equipo. Y si al momento de comprar propiedad, planta y equipo, a mí me hacen algún tipo de rebaja o de descuento, ese descuento tampoco pasa a formar parte del, de propiedad, planta y equipo. Al costo, yo le tengo que restar ese descuento. ¿Ok? Otro elemento que que forma parte del costo son los que están directamente relacionados con la instalación. Por ejemplo, si yo compro una maquinaria para ubicarla en una bodega donde está mi planta de producción, pero resulta que por la puerta de la bodega no pasa esa maquinaria y tengo que desmantelar toda una pared, ¿verdad? Para proceder con su instalación, ese costo que yo estoy pagando para que lleguen y me boten la pared y me construyan una nueva con las medidas acordes para el ingreso de la maquinaria, pasa a formar parte del costo. Entonces vemos que la norma lo que me dice es, usted debe reconocer dentro del costo inicial todas aquellas erogaciones que son necesarias para que el elemento de propiedad, planta y equipo esté ubicado
físicamente en el lugar donde usted lo necesita y esté en capacidad de iniciar a producir. Entonces, todos esos costos relacionados a esa situación pasan a formar parte del costo del elemento de propiedad, planta y equipo. Y después, otro costo asociado que se debe de considerar son los costos del desmantelamiento y rehabilitación del lugar. Entonces, por ejemplo, volviendo al tema de botar toda una pared en la bodega para poder ingresar la máquina. Si esa bodega yo la alquilo y dentro del contrato de alquiler está que yo debo dejar las instalaciones de la misma forma en que las recibí, cuando yo vaya o a desocupar esa bodega, esa pared la debo de volver a botar para dejarla con las medidas que me la entregaron. Entonces, eso es un costo en el que yo voy a incurrir a futuro. Entonces, se considera un costo de desmantelamiento y rehabilitación del lugar. Ese costo yo lo debo de considerar, a pesar de que es a futuro, yo lo debo de considerar para incorporarlo dentro del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo. Y ahora en el ejemplo práctico vamos a ver cómo se incorpora ese costo, porque al ser un costo futuro, para poderlo incorporar yo necesito conocer su valor presente. Entonces debemos de traerlo a valor presente y cada periodo o cada ciclo contable yo debo de estarlo actualizando hasta llegar a la vida útil del activo donde ya estoy reconociendo el costo total por desmantelamiento. ¿Cuáles otros costos se deben de incluir? Bueno, por ejemplo, beneficios de los empleados. Si yo para operar mi maquinaria tengo que capacitar a 2 o a 3 funcionarios antes de que la máquina entre en funcionamiento, el costo de esa capacitación yo la incluyo dentro del valor del elemento de propiedad, planta y equipo. Una vez que la maquinaria ya entre en funcionamiento, si los funcionarios que yo capacité renuncian o se van de la empresa y necesito capacitar a otros funcionarios para no perder la línea de producción, el costo de esa capacitación ya no pasa a formar parte del costo de propiedad, planta y equipo, sino que se reconoce como un gasto en el periodo en que se incurra. La preparación del emplazamiento físico, lo que hablábamos de botar una pared para que la máquina entre, o si yo necesito que la máquina esté a cierta altura y necesito construir como un tipo de tarima de concreto, esa construcción de esa tarima para que la máquina se pueda instalar pasa a formar parte del costo. Todos los costos relacionados con transporte, manipulación, pasan a formar parte del elemento. Y vuelvo al ejemplo de cuando traemos maquinaria fuera del país, el transporte para que me lo movilicen de un país al otro pasa a formar parte. Si pago seguro sobre esa carga durante su viaje, pasa a formar parte. Si cuando llegan y me la dejan en, por decir algo, en Puerto Caldera, yo necesito pagar un camión que llegue, la recoja y me la traiga a mi empresa, ese costo de ese transporte pasa a formar parte del elemento de propiedad, planta y equipo. Instalación y montaje pasa a formar parte del costo. Pruebas para comprobar el funcionamiento. Eso es, por ejemplo, cuando algunas máquinas necesitan antes de entrar en funcionamiento cierta calibración y la única forma de poderlas calibrar es ponerlas a funcionar, ¿verdad? Ponerles materia prima y encender la máquina para que ella misma durante un periodo muy corto calibre todo su sistema y pueda yo obtener un producto terminado de óptimas condiciones. Pues bueno, el costo de esas pruebas para que la máquina calibre pasa a formar parte del elemento de propiedad, planta y equipo. Otro costo que pasa a formar parte son los honorarios profesionales. Por ejemplo, si para instalar esa máquina yo necesito traer un funcionario del proveedor, ¿verdad? Un técnico que venga directamente de la planta que me provee a mí la maquinaria a instalarme la maquinaria y yo a ese eh, persona le tengo que pagar pues lo que es el hospedaje, el transporte y tras de eso también pagarle algún honorario
por el servicio que estoy obteniendo, eso pasa a formar parte del elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces vemos cómo son diversos los componentes que pasan a formar parte del costo, ¿verdad? No es solamente el precio de adquisición, sino que alrededor de la compra de un elemento de propiedad, planta y equipo, se pueden generar ciertas erogaciones que deben ser clasificadas dentro del costo y también se pueden generar otras ciertas erogaciones que no pueden ser clasificadas dentro del costo y que deben ser llevadas a gasto dentro del periodo en que incurra. Yo les hablaba ahora del costo de desmantelamiento, ¿verdad? Ese costo incluye todo lo que es desmantelamiento, retiro, rehabilitación de la ubicación, cuando se constituyan obligaciones en las que incurre la entidad, ¿ok? Por la instalación. Entonces yo les decía que cuando yo compro una maquinaria y yo sé que la voy a instalar en un lugar específico, pero ese lugar yo le tengo que hacer alguna modificación a nivel de estructura, eh, y posteriormente tengo que rehabilitar ese lugar, es decir, dejarlo en las condiciones en las que yo lo encontraba, yo debo de calcular al momento de la compra de mi elemento de propiedad, planta y equipo, cuál va a ser el costo de esa rehabilitación, cuál va a ser el costo de ese desmantelamiento. Entonces puede hacer que yo diga, bueno, yo estoy comprando hoy una máquina, estoy haciéndole una modificación a la estructura física de esta bodega, pero yo sé que dentro de 5 años o dentro de 6 años, cuando ya esa máquina esté completamente depreciada y yo ya la saque de uso, tengo que desmantelarla y tengo que rehabilitar ese lugar, yo sé que ese costo más o menos se estima en 6 millones de colones, 7 millones de colones. Pero eso es un valor futuro, es un valor, es un costo en el que yo voy a incurrir de hoy en 5 años, de hoy a 5 años. Entonces, al ser un valor futuro, yo tengo que calcular cuál es el valor presente de ese costo para poderlo incluir en mi elemento de propiedad, planta y equipo. Y pues para traerme ese valor futuro a valor presente, tengo que utilizar una tasa de descuento. Y normalmente se utiliza la inflación del país. ¿Por qué la inflación del país? Porque la inflación está asociada con la pérdida del dinero de su poder adquisitivo. Entonces, bueno, yo digo, dentro de 5 años es un valor futuro, voy a aplicarle como descuento la tasa de inflación promedio del país y me lo traigo a valor presente. O bien podríamos calcular alguna otra tasa de descuento que sea acorde con la empresa, que tenga una lógica, ¿verdad? No, no es que vamos a calcular un valor ahí cualquiera y cuando nos piden alguna explicación, no podemos explicar por qué determiné un 15, un 20 o un 5%, sino que ese valor tiene que tener una explicación y esa explicación debe de estar dentro del contexto financiero económico de la compañía. Más adelante en un ejercicio vamos a ver cómo vamos a traer a valor presente esta, este costo y lo vamos a ir ajustando para cada uno de los años de vida útil del activo. Las permutas, ¿verdad? La permuta es el intercambio, ¿verdad? La transacción de intercambio entre dos empresas, por decirlo así, cuando una empresa llega a negociar con otra empresa y le dice, bueno, yo te cambio esta maquinaria y a cambio usted me va a dar este vehículo. Negocian el cambio de dos elementos de propiedad, planta y equipo, donde uno le cede a la otra un activo y recibe a cambio otro activo de propiedad, planta y equipo. Eso hay que registrarlo, ¿verdad? El activo que yo estoy sacando de mi contabilidad le tengo que dar de baja, pero el activo que estoy recibiendo le tengo que dar entrada a mi contabilidad. Y se reconoce, dice que por el valor razonable. Ya vimos que era el valor razonable, ¿verdad? Que es el valor de intercambio entre dos partes que están debidamente informadas y en una transacción libre y transparente. Pero cuando eso no es posible, ¿verdad? Entonces dice que esto no aplica a menos que la transacción de intercambio no tenga un carácter comercial
o no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable. En este caso, el costo se medirá por el costo del activo entregado. Entonces, si yo intercambio un activo y no tengo la forma de determinar su valor razonable, yo puedo reconocer el activo que estoy recibiendo por el costo en el momento que se da la permuta. ¿Ok? Ahora bien, vean que ya hablamos de la medición inicial, entonces ya vimos cómo se mide inicialmente y qué elementos forman parte de esa medición inicial que se va a traducir en el costo que yo voy a registrar en mi contabilidad. Pero ¿qué pasa después con esa medición? Bueno, la norma me da dos opciones para seguir midiendo y presentando mi elemento de propiedad, planta y equipo en los estados financieros. Uno, que es seguirlo midiendo con el modelo del costo. Es decir, durante su vida útil, el activo va a estar registrado al costo histórico, ¿verdad? Lógicamente afectado por depreciaciones y deterioros que se puedan generar para poder calcular el valor en libros, pero la base de este modelo es el costo histórico. Si una máquina me costó 5 millones de colones, 3 años después, 4 años después, ese va a ser el valor que va a aparecer en mis estados financieros para ese elemento de propiedad, planta y equipo. Y la otra opción que me da la norma es el modelo de revaluación, ¿verdad? Donde yo voy a actualizar el valor de mi activo. Entonces, voy a mostrar el activo de propiedad, planta y equipo a su valor razonable, a su valor actual. Eh, Eso sí, la norma es clara. Si yo escojo el modelo del costo o escojo el modelo de revaluación, esta política se aplica a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta y equipo. Por ejemplo, si yo tengo 10 terrenos y yo decido revaluar un terreno, tengo que revaluar todos los 9 terrenos que tengo de más. ¿Ok? No se vale decir, bueno, a este terreno le voy a aplicar la revaluación, pero a estos otros 9 no se las voy a aplicar. La norma eso no lo permite. Si yo revalúo un elemento dentro de una clasificación, todos los elementos que están ahí incluidos tienen que ser revaluados. Por eso la norma también, ¿verdad? En algún momento dice que se debe considerar el costo-beneficio, porque no todos los activos van a generar un beneficio posterior a su revaluación. Hay activos que más bien por su uso o por su naturaleza están expuestos a una obsolescencia, ¿verdad? Por ejemplo, todo el equipo de cómputo, el equipo de comunicación, teléfonos celulares, son elementos de propiedad, planta y equipo que por su naturaleza están más bien expuestos a una obsolescencia. Entonces, más bien si yo le someto una revaluación, en lugar de que esos activos ganen valor, probablemente lo que van a hacer es perder valor. Entonces ya no estaríamos en el caso de una revaluación y el efecto ya no sería de registrar un superávit por revaluación, sino probablemente ahí lo que estamos calculando es un deterioro en el valor del activo. Entonces, hay elementos, ¿verdad? Que por su naturaleza no es aconsejable revaluar. Hay otros que sí, como por ejemplo lo que son edificios, los que son terrenos, que sabemos que son elementos de propiedad, planta y equipo, que durante el transcurso del tiempo van ganando valor, ¿verdad? Máxime si son elementos que están ubicados en zonas geográficas muy, muy rentables, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Que a la par de mi fábrica abrieron un centro comercial o a la par de mi fábrica abrieron alguna instalación que hace que la plusvalía del lugar aumente. Entonces yo ya sé que automáticamente también está aumentando el valor de mi terreno, pero tengo que contratar a un perito para que me haga la revaluación y ahí estoy ganando músculo en mi estructura financiera, ¿verdad? Le estamos metiendo carnita a los estados financieros que nos van a dar una solidez financiera que va a ser notoria para cualquier persona que tenga los estados financieros a su alcance. Entonces,
Habíamos dicho, ¿verdad?, que el modelo del costo contabilizará el elemento por su costo menos la depreciación menos las pérdidas por deterioro. Es muy sencillo, ¿verdad? Y se aplica para aquellos elementos que yo no voy a reevaluar, ¿verdad? Entonces, si yo decido no reevaluar algún elemento de mi propiedad, planta y equipo, lo tengo que llevar reflejado o calculado con el modelo del costo. Pero si yo decido reevaluar, ¿verdad? Entonces dice que un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con confiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, el cual es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación y menos el importe acumulado de pérdidas por deterioro que haya sufrido. Entonces vean que igual debo de considerar el tema de la depreciación y el deterioro en el modelo revaluado. Solamente que en el caso de este modelo, eh, voy a traer a un especialista, ¿verdad? Que va a estudiar, que va a analizar el elemento y me va a decir, bueno, mira Gerardo, este terreno que mide tanta cantidad de metros cuadrados, que tiene las siguientes características, ¿verdad? Hoy vale 20 millones de colones, 40 millones, y resulta que tal vez a mí me costó históricamente 5 millones. Entonces ven que pasamos de un costo histórico, pasamos a un costo revaluado. Y el efecto de esta revaluación se tiene que llevar a los estados financieros. ¿Cómo? Ajustando el valor en libros del activo, ¿verdad? Calculamos cuánto es el monto que efectivamente está aumentando el activo y esa diferencia que hay de más la procedemos a ajustar en el valor del elemento. Si la norma me pide, ¿verdad?, que yo debo de llevar por separado el costo histórico y el costo revaluado, ¿verdad? No puedo mezclar ambos componentes en un mismo rubro y llevarlo como uno solo, sino que en el catálogo contable yo tengo que llevar una cuenta que se llame terrenos costo histórico, terrenos revaluado, y en terrenos revaluado lo que se registra es la diferencia producto de la revaluación y a nivel de costo histórico se sigue reflejando ese costo, ¿verdad? Y al final, pues la suma de ambos es el valor revaluado de ese elemento. Ahora bien, cuando se procede con una revaluación, se debe de reajustar la depreciación, es decir, se debe reexpresar la depreciación, porque le estoy aumentando el valor al elemento de propiedad, planta y equipo, y esa diferencia, producto de la revaluación, está sujeta también a la depreciación. Solamente que eh, la depreciación del monto revaluado no es deducible de renta. ¿Ok? Entonces yo la voy a reconocer en mis estados financieros porque tengo que llevarla como tal para cumplir con lo que dice la norma, pero a nivel fiscal, el Ministerio de Hacienda no me va a aceptar como un gasto deducible esa depreciación producto de la revaluación, ¿verdad? Entonces, también por eso es que la misma norma aconseja llevar el registro de forma separada, para que de igual forma, como yo llevo el costo y el costo revaluado separado, puedo llevar la revaluación que aplica sobre el costo histórico y la depreciación que aplica sobre la diferencia surgida por la revaluación. Y así al finalizar el periodo, pues yo puedo determinar de forma más certera cuánto es lo que estoy depreciando por la revaluación. Existen dos métodos para recalcular la depreciación. Se los voy a leer textualmente, ¿verdad? Una es reexpresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que el importe en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe revaluado. Sé que probablemente me hablan en chino o qué redacción más enredada, pero aquí, y lo vamos a ver en el ejercicio, lo que yo debo de calcular es un factor de aumento, ¿verdad? Y ese factor de aumento se lo aplico tanto al costo como a la depreciación y se ajustan ambos elementos y al final, pues el efecto neto tiene que ser el monto revaluado. Y la otra forma, que tal vez es la más sencilla de todas, ¿verdad?
es eliminar la depreciación acumulada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se reexpresa es el valor neto resultante hasta alcanzar el importe revaluado del activo. En este caso, lo que yo hago es que para registrar el efecto de la revaluación, tomo la depreciación acumulada y la elimino de mis libros contables. Le doy de baja. ¿Contra qué le doy de baja? Contra el valor del activo. Y al final, por el efecto neto que surge en este registro, eh, el valor revaluado va a ser igual al valor que yo estoy registrando en los estados financieros. Más adelante en el ejercicio lo vamos a ver. La depreciación, ya hemos hablado largo y tendido de lo que es la depreciación, ¿verdad? Que es el importe depreciable que se distribuye durante la vida útil del activo. Vamos a ver ahora el efecto que tiene una revaluación en la depreciación, ¿ok? Sí es importante y la norma me pide que se debe depreciar de forma separada cada elemento de propiedad, planta y equipo que tenga un costo significativo. Y siempre doy de ejemplo uno que le he oído a varias veces a don Arturo Baltodano, que es el ejemplo del Estadio Nacional, ¿verdad? Si bien es cierto, el Estadio Nacional es una infraestructura eh, que alberga varios componentes, pero es una única estructura, está conformada por diversos componentes, la pantalla electrónica, la cancha la cancha de donde se juega fútbol, la cancha sintética donde se practica atletismo, las butacas, los elementos que forman parte de todo el equipo de oficinas que hay ahí, etcétera, etcétera. Es un solo bien, pero conformado por varias partes. Entonces, cada componente de ese elemento de propiedad, planta y equipo debe depreciarse de forma separada. No todo puede llevar la misma vida útil porque no todo está sometido al mismo nivel de desgaste por su uso. Probablemente el césped de la cancha se va a desgastar más que la parte de infraestructura, ¿verdad? Entonces se tiene que llevar de forma separada cada componente. Ya vimos lo que es valor residual, fue un concepto que vimos al inicio, y cualquier cambio que se haga en las estimaciones contables, como por ejemplo que haga un cambio en el valor residual del elemento o que haga un cambio en la vida útil del elemento, todos esos cambios que implican diferencias en las estimaciones contables deben de registrarse y deben de tratarse de acuerdo con lo establecido en la NIC 8 de cambios en estimaciones contables. Entonces, perfectamente yo durante la vida útil de un activo puedo aumentarle su valor, su vida útil, o la puedo disminuir, pero cualquier cambio que haga que signifique cambios en las estimaciones, las debo de tratar conforme a la NIC 8 de cambios en estimaciones. Ya hablamos lo de deterioro y vean que inmediatamente la NIC 16 me dice que si un elemento de propiedad, planta y equipo eh, ha visto o se ha sometido a deterioro en su valor, debo de irme a la NIC 36 para aplicar lo que esa norma establece respecto a deterioro. Entonces, la NIC 16 no me establece las reglas de juego, por decirlo de alguna forma, del deterioro, sino que de una vez me referencia a la NIC 36, que es la que me establece toda la cancha, me marca toda la cancha respecto a deterioro. ¿Ok? Y bueno, también da el tema de darle de baja a un elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces me dice que un elemento de propiedad se le da de baja cuando la entidad se desapropia del mismo o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o desapropiación. Entonces, vean que si se cumple alguna de estas dos características, el elemento de propiedad, planta y equipo, tengo que darle de baja de mis estados financieros. ¿Ok? Ese desreconocimiento puede generar, ¿verdad? O esa baja del activo puede generar una pérdida o una ganancia, la cual se debe de incluir en el resultado del periodo, ¿ok? Dependiendo del efecto, se genera pérdida o ganancia.
Y después, como toda norma, viene un apartado de qué es lo que debemos de revelar en los estados financieros, en las notas que componen, que forman parte del juego integral de estados financieros. Y bueno, aquí viene una serie de información que debe revelarse respecto a propiedad, planta y equipo. Las vamos a ir viendo muy rápido, ¿verdad? No me voy a detener mucho para aprovechar el tiempo más en la parte práctica. Entonces, por ejemplo, tenemos que revelar lo que son las bases de medición, los métodos de depreciación y vida útil, el importe en libros bruto, depreciación acumulada, pérdidas por deterioro, restricciones a la titularidad de los bienes, importes originados por contratos de construcción, compromisos de adquisición de propiedad, planta y equipo, compensaciones de terceros por retiros o deterioros. eh, Cuando me hablan de revaluados, de elementos que han sido revaluados, de estos debo revelar la fecha en que fue revaluado, qué procedimiento de valoración se hizo, los métodos que el especialista utilizó para calcular el valor razonable, los criterios para determinar el valor razonable, el costo original de esas propiedades que han sido revaluadas, el superávit por revaluación, ¿verdad? Indicando los movimientos del periodo y restricciones para su distribución. Y pues bueno, esto es lo que acompaña las notas relacionadas con propiedad, planta y equipo y que deben de incluirse en el juego completo de estados financieros para que cuando el usuario de los estados los lea, ¿verdad? Tenga claridad respecto a todo lo relacionado con propiedad, planta y equipo. Para cerrar la presentación y pasar a la parte práctica, les comparto este pensamiento, ¿verdad? Que me gusta mucho y me llama mucho la atención, que dice, procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo, ¿verdad? Con esto cerramos lo que es la presentación. Voy a dejarles de compartir la presentación y vamos a pasar con un ejercicio práctico que tiene que ver con el reconocimiento inicial de un elemento de propiedad, planta y equipo. Perdón, con un ejercicio de revaluación. Disculpen, ahorita vemos el de registro inicial, ¿ok? Entonces aquí tenemos el ejercicio planteado. Dice, una empresa tiene entre sus activos un local donde tiene ubicadas sus oficinas. El costo inicial de ese activo fue de $100,000 y se amortiza por año un 5%. La depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2005 asciende a $15,000. A partir del cierre de ese año, la empresa decide aplicar para los edificios el criterio alternativo permitido por la NIC 16, consistente en contabilizar los activos a valor razonable. El valor razonable al cierre del ejercicio 2005 se establece en $110,000 según tasación realizada por un perito. El trabajo que debe realizarse consiste en contabilizar el incremento por revalorización y la nueva situación del inmovilizado y su amortización, depreciación, de acuerdo con las dos alternativas posibles. Entonces, vamos a registrar el efecto de una revaluación. Me están dando los datos necesarios para proceder a registrar y me piden que calcule o que registre la depreciación utilizando los dos métodos alternativos que me da la norma relacionados con su depreciación. Entonces, ¿cuál sería la solución de este ejercicio? Sería la siguiente. Paso número 1. Debemos de calcular el aumento por revaluación. ¿Cómo calculamos ese aumento por revaluación? Necesitamos conocer el costo histórico del activo, que en este caso son $100,000. Debo conocer la depreciación acumulada que tiene ese activo al momento de hacer la revaluación. Y en caso de que hubiera deterioro, también lo debo de considerar al momento de la revaluación y calcular el valor neto o el valor en libros, que en este caso, ¿cuál sería la forma de calcular este valor neto? El costo histórico
menos la depreciación acumulada. Entonces, el valor en libros de este edificio son $85,000. ¿Cuál es el valor revaluado de ese edificio? $110,000. Eso es lo que el edificio vale hoy. Y en libros, yo lo tengo registrado en $85,000. ¿Cuál es el efecto de la revaluación? Un aumento por $25,000. ¿Cómo lo calculamos? Al valor revaluado le resto el costo histórico y calculo el efecto de la revaluación. Entonces yo ya sé que mi elemento de propiedad, planta y equipo está aumentando su valor en $25,000. ¿Y en cuánto debe quedar registrado en libros? En $110,000. A partir del momento del registro, debe quedar en $110,000. Ahora bien, ¿cuáles son las dos alternativas para registrar este efecto de revaluación? Uno es la famosa reexpresión proporcional al cambio en el valor bruto del activo. En este caso, lo primero que yo hago es calcular una tasa de crecimiento, una tasa porcentual de crecimiento. ¿Y cómo lo hago? Tomo el valor revaluado y lo divido entre el costo histórico. Y esta es la tasa de crecimiento que yo voy a aplicar a el elemento. ¿Ok? ¿Cómo lo aplicamos? De la siguiente forma. Tomo la información que yo tengo actual en mis libros, que es el costo, la depreciación acumulada y por ende el valor en libros. Y a estos elementos los voy multiplicando por el factor de crecimiento. Entonces, tomo el costo histórico, lo multiplico por el factor de crecimiento y tengo el costo reexpresado. Tomo la depreciación por el factor de crecimiento y tengo la depreciación reexpresada. Y vean que el valor en libros sería Bueno, tomar, Gerardo, perdón que te interrumpa. Habla Manuel. Gerardo, ¿sí? tenemos en imagen lo que nos estás explicando excelente, pero lo que tenemos en pantalla es otra imagen. Tenemos otro Excel, tal vez para que lo puedas verificar, porque sí, nos está saliendo otro Excel, otra pantalla. Ok, vamos a ver. Ahí ya no se ve nada. No vemos nada por el momento. Ok, ahí ya estoy compartiendo el archivo. Tienen que ver como un recuadro celeste. Es correcto, ahora sí lo podemos visualizar. Ok, ahí las disculpas del caso. Entonces, les decía que, bueno, lo primero que hacemos es calcular el valor en libros, calculamos el aumento por la revaluación y el primer método lo que me dice es calcule una tasa de crecimiento producto de esa revaluación que la calculamos dividiendo el monto revaluado entre el valor en libros. Y esta tasa de crecimiento se la vamos a aplicar a todos los elementos que forman parte del valor de ese activo, al costo histórico, a la depreciación. Entonces tomo los $100,000 de costo histórico por la tasa de crecimiento y obtengo un costo reexpresado. Tomo la depreciación por la tasa de crecimiento y obtengo una depreciación reexpresada. Y vean que si yo calculo el valor en libros de ese edificio reexpresado, ¿verdad? Tomo el costo reexpresado, le divido, perdón, le resto la depreciación y el efecto neto es similar al monto revaluado. Y entonces aquí ya le estoy aplicando la depreciación. Mi activo va a pasar de $85,000 a $110,000 utilizando el método de reexpresión proporcional. Y aquí vemos la variación que hay para el costo y para la depreciación. Y esta sería los montos que voy a llevar a mi asiento de registro. Les enseño el asiento del registro de esta alternativa, donde aquí lo tenemos. Lo voy a señalar en bloque, ¿ok? ¿Lo están viendo? Tal vez don Manuel, si me indica si lo están viendo.
Sí, correcto. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo queda revaluado el asiento de registro? Ok, edificio revaluado por los $29,000, que estos $29,000 es el efecto de incremento en el valor del activo. Registro el incremento en la depreciación acumulada, los $4,411, y después llevo al superávit por revaluación los $25,000, que es el efecto neto por el aumento en la revaluación. Y a partir de ese momento, ¿verdad? Voy a comenzar a depreciar de forma separada el costo histórico y el costo revaluado o el monto revaluado. Habíamos dicho que el edificio tenía 20 años de vida útil, ¿verdad? Porque no me lo daban en cantidad de años, sino en un porcentaje. Cada año se deprecia un 5%, lo que equivale a 20 años. Y ya tenía acumulada 3 años de depreciación. Por tanto, la diferencia en la revaluación debe ser depreciada durante la vida útil que le resta a ese activo. Entonces, voy a seguir depreciando el costo histórico por la vida útil original del activo y el monto producto de la revaluación la voy a depreciar por la cantidad de años que le restan de vida útil. Y al final, pues vamos a tener una depreciación que va a estar conformada por un monto total de $6,470, que está conformada por $5,000 de depreciación asociada al costo histórico y $1,470 de depreciación asociada al monto revaluado. ¿Ok? También les recuerdo, estos $5,000 que están asociadas al costo histórico del elemento son deducibles del impuesto sobre la renta, es un escudo fiscal, pero estos $1,470 que están asociados por el efecto de la revaluación no son deducibles del impuesto sobre la renta y por tanto debo de conciliarlos con la NIC 12 para no tener problemas eh, con el Ministerio de Hacienda y la declaración del impuesto de renta al finalizar el periodo. Otro concepto o otro procedimiento que la norma establece es que conforme el valor revaluado se va depreciando, yo debo de ir ajustando el superávit por revaluación, ¿verdad? Entonces, el monto que se refleja como valor revaluado siempre tiene que ser igual al monto que se muestra en los estados financieros como superávit por revaluación. Entonces, cada vez que yo registro depreciación y esa depreciación lleva un componente revaluado, debo de elaborar este otro asiento que es donde le doy de baja al superávit por revaluación, ¿verdad? Para ajustarlo arriba al valor revaluado y lo reclasifico como una utilidad retenida. Y así me aseguro de que el monto revaluado neto que va a mostrarse en los estados financieros va a ser el mismo que se va a mostrar en el superávit por revaluación. Este es el primer método para reconocer el elemento de propiedad, planta y equipo. El segundo método, ¿verdad? Es donde yo elimino la depreciación acumulada. Y este vamos a pasar de una vez al asiento. ¿Cómo quedaría ese registro? Ok, dijimos que la depreciación acumulada son $15,000. Aquí le estoy dando de baja. La estoy sacando de los libros de mi compañía. Estoy reconociendo el aumento por el efecto de la revaluación a la cuenta de edificios. La depreciación le doy de baja contra el valor de edificios, el valor histórico de edificios. Y el efecto de la revaluación lo llevo a un superávit acumulado, a un superávit, perdón, por revaluación de activos. Si yo mayorizo este asiento en una cuenta de edificios, vemos que tenemos los $100,000
iniciales del costo histórico, aquí es donde le doy de baja a la depreciación contra el valor de los edificios, que iría al haber. Reconozco los $25,000 por el efecto de la revaluación al debe y el efecto neto de las dos columnas, ¿verdad? Debe menos haber es el valor revaluado. Y este edificio, a partir de la revaluación, su valor en libros va a ser de $110,000. Y de igual forma, se debe de recalcular la depreciación del monto revaluado separada de la depreciación que corresponde al costo histórico. ¿Ok? Esta es un ejercicio para registrar el efecto de una revaluación. Y ahora les voy a enseñar, les voy a mostrar y explicar un ejercicio relacionado con el reconocimiento inicial. A ver, voy a dejarles de compartir. Qué raro, me sigue saliendo la misma pantalla. Voy a dejarles de compartir y voy a cerrar este ejercicio. Voy a cerrarlo en mi computadora. Y ahora sí, voy a tener abierto solamente este ejercicio. Ok, ahí ya les debe de salir el otro ejercicio. Ok, este ejercicio, el planteamiento es distinto. Lo que me piden es que reconozca inicialmente un elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces el enunciado rápidamente dice, una empresa adquiere en diciembre del 2004 una maquinaria específica para el tratamiento y depuración de residuos industriales generados por la actividad de la entidad. El precio de adquisición de la maquinaria y sus costos relacionados se detallan a continuación. Entonces me dan lo que me costó la máquina, 25,850,000 colones, costos de instalación por 517,000 colones, costos de preparación del emplazamiento físico por 7,775,500 colones, perdón, y costos de transporte por 387,750 colones. ¿Ok? Me dicen que los trabajos de instalación y montaje se realizan durante el mes de diciembre y que la máquina entra en condiciones de funcionamiento el 1 de enero. Esto es otro punto importante a recordar. La depreciación de una máquina se comienza a contabilizar a partir del momento en que entra en funcionamiento. Si yo compro mi máquina el día de hoy, pero necesito acondicionar el espacio donde va a estar ubicado y ese acondicionamiento se va a llevar 2, 3 o hasta un mes, ¿ok? Durante ese mes, esa máquina no puede estarse depreciando, no se le puede someter a depreciación. Entonces, a partir del momento en que la máquina entra en funcionamiento, es la fecha en que se inicia la contabilización de la depreciación. Entonces, considerarlo también o tenerlo en cuenta. El ejercicio me dice, adicionalmente, la empresa incurrirá obligatoriamente al final de la vida útil de la maquinaria en unos costos de desmantelamiento, así como rehabilitación del lugar, los cuales los calcula en 2,068,000 colones. Es decir, dentro de 4 años, cuando la vida útil ya de la máquina se haya vencido, eh, me va a costar rehabilitar el lugar 2,068,000, pero esto es un valor futuro. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo calculamos el valor inicial de ese activo o el costo? Dijimos que el precio de adquisición forma parte, la instalación forma parte, la preparación del emplazamiento forma parte, el transporte forma parte y también la estimación por desmantelamiento. Pero vean que aquí
yo no voy a reconocer los 2.068.000 colones de estimación por desmantelamiento, sino que aquí lo que yo ya reconozco es el valor presente de esa provisión que yo tengo que crear. ¿Cómo calculamos este valor presente? Pues bueno, montamos una tablita, ¿verdad? Donde voy a calcular para cada año de vida útil el valor presente de esa revaluación y calculándola con la fórmula de valor presente, ¿verdad? Valor presente es igual a valor futuro por 1 más i a la menos n, donde la i es la tasa de descuento y donde n, perdón, es el año que estoy, la cantidad de años que me estoy trayendo a valor presente esa provisión. Para este caso se utiliza una tasa de descuento de 4.5%, ¿verdad? Y vean que aquí voy calculando el valor presente de este monto futuro para cada año. Entonces vean que para el año 1 equivale a 1.812.000 colones, para el año 2 equivale a 1.893.000, para el año 3 a 1.978.000 y ahora sí, cuando ya llego al año 4, que es el último año de vida útil, el valor de esa provisión es equivalente al valor que yo calculé inicialmente. Y estos montos que ven aquí es lo que aumenta de un año al otro. Entonces, por ejemplo, del año 1 al año 2, esta provisión aumenta en 81.000 colones. Del año 2 al año 3 aumenta en 85.000 colones. Y del año 3 al año 4 aumenta en 89.000 colones. ¿Por qué es importante el cálculo de estas diferencias? Porque año a año yo debo de ir ajustando la provisión contra el valor del activo. Entonces, todos los años el valor de mi activo va a ir aumentando en estos montos para ir ajustando el valor de la provisión. ¿Ok? Entonces, volviendo al reconocimiento del costo inicial, ¿cuánto es el valor que yo voy a reconocer inicialmente? 29.342.000. Y aquí vemos el asiento del reconocimiento inicial. Reconozco el costo de la máquina, dejo por fuera el impuesto de ventas, ¿verdad? Lo dejo por fuera, o el IVA que conocemos hoy, lo dejo por fuera. Eh, Reconozco los costos asociados, que aquí vienen como costo asociado la instalación, la preparación del emplazamiento físico y el transporte y entrega. Y por aparte, estoy reconociendo la provisión por desmantelamiento. Ven que se lleva a una cuenta de provisión, no se lleva a ninguna otra cuenta distinta. Estoy creando una provisión contra la cuenta de maquinaria. Entonces, al final, ¿cuál es el efecto neto de la sumatoria de estos tres componentes que forman parte del costo? El monto que vimos aquí, 29.342.000. Y ahora bien, ¿qué pasa cuando ya finaliza el año número 1? ¿Ok? Yo calculo la depreciación de ese año dividiendo los 29 millones de costo inicial entre la vida útil del activo y reconozco la depreciación acumulada y el gasto por depreciación. ¿Ok? Pero posteriormente, como este registro es al finalizar el periodo, al inicio del siguiente periodo contable, yo ajusto la provisión por desmantelamiento. ¿Se acuerdan las diferencias que vimos aquí? Ya la provisión no equivale a 1.812.000, sino que equivale a 1.893.000. Por lo tanto, estos 81.000 colones, yo vengo y los registro aquí, aumentando el valor de mi maquinaria y aumentando el valor de la provisión. Y a partir de este registro, yo debo de recalcular la depreciación acumulada, ¿verdad? Tomo
los datos históricos, el registro inicial de la maquinaria, y le aumento la diferencia por el aumento en la provisión. Y tengo un nuevo valor histórico, el cual para calcular la depreciación, ¿ok? La voy a dividir entre ¿cuánto? Entre la vida útil restante. Entonces, estos 29 millones que están aquí, que sería mi nuevo valor histórico, le resto la depreciación que ya venía acumulando, la depreciación correspondiente al año 1, para calcular el valor en libros, y este valor en libros lo divido entre los 3 años que le restan a la máquina de vida útil para calcular la nueva depreciación. Y posteriormente, cuando inicia el periodo número 3, vuelvo a ajustar la provisión por el monto que corresponde, recalculo el valor en libros al inicio del año 3 para calcular la depreciación para los 2 años que restan, y al finalizar el último año, ¿verdad? Al inicio del último año, vuelvo a reajustar la provisión y a recalcular la depreciación acumulada. Entonces, ven que este es un ejercicio donde año a año, como hay una provisión por desmantelamiento, durante todos los años de vida útil del activo, debo de ir ajustando el valor del activo, ajustando el valor de la provisión y por ende eh, ajustar la depreciación que le resta a ese activo. Con esto yo finalizo mi participación, ¿verdad? En esta noche en Crecer Contable. Abro el espacio para consultas, preguntas, eh, ya sea que ustedes abran el micrófono y yo los escucho y les conteste, o a través del chat que está también a su disposición. Ok, Juan Diego Espinosa dice, ¿qué menciona la NIC con respecto a adquirir equipos o vehículos usados? ¿Cuál es su tratamiento contable para su registro y cálculo de depreciación? Ok, Juan Diego. La NIC, si usted la lee textualmente, no nos habla nada sobre activos que ya están en uso o activos de segunda, ¿verdad? No hace esa mención específica. Usted lo tiene que reconocer en sus libros contables porque al fin y al cabo es un elemento de propiedad, planta y equipo por el cual usted está pagando. En este caso, el registro que se hace es por el costo de adquisición que usted incurrió para adquirir ese elemento de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Y el cálculo de la depreciación, ¿verdad? Vea que la norma no establece una cantidad de vida útil establecida para cada elemento. Entonces, perfectamente usted podría eh, calcular cuál es la vida útil que le resta a ese elemento y depreciarla durante esa cantidad de años. Ahora bien, por ejemplo, si es un vehículo, ¿verdad? Un vehículo es muy fácil determinar si tiene todavía vida útil o no por el modelo del vehículo. Y en estos días, bueno, estuve con un proyecto donde precisamente tuve que hacer unos ajustes por revaluaciones y lo que tomábamos en cuenta era, ok, ¿cuánta es la cantidad de vida útil que establece Hacienda para vehículos y cuál es el año o el modelo de ese vehículo y cuándo fue la fecha de inscripción? Porque puede ser que un vehículo sea modelo 2000, pero usted lo adquirió en el 2005. Y si ese vehículo tiene, por decir algo, 10 años de vida útil a nivel fiscal, ya lleva 5 años agotada. Entonces, probablemente le quedan 5 años más a nivel fiscal. Pero usted podría decir, no, a este vehículo en las condiciones que está, todavía le podemos sacar 7 años de vida útil. Entonces, usted puede depreciar ese vehículo por la vida útil que usted considera. Nada más debe de calcular cuánta es la vida útil a nivel fiscal que le resta para al final del periodo proceder con la conciliación de la NIC 12. Vamos a ver.
Indiana, gracias por el comentario. Y Ildemar nos pregunta, tengo entendido que Hacienda brinda una tabla para depreciar equipos, ¿correcto? Esa tabla la encontramos en el anexo número 2 al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahí viene una lista bastante extensa, donde para cada elemento Hacienda me da dos opciones de depreciarlo, por cantidad de años o por porcentaje. Entonces, podemos escoger cualquiera de las dos, pero como les digo y vuelvo a repetir, eh, la norma me permite a mí depreciar un activo durante la vida útil que yo crea es la que se ajusta a ese activo, ¿verdad? Con base en la experiencia que yo ya tengo. Entonces, perfectamente yo puedo depreciar o calcular la vida útil de un activo con base en mi experiencia y solamente después, al finalizar del periodo, la ajusto con la vida útil que me da Hacienda a través de la NIC 12. ¿Alguien más con consultas o dudas? ¿No? Pues bueno, para mí fue un gusto estar hoy con ustedes a través de la plataforma de Crecer Contable. Ah, ok, perdón, dicen que sí hay Creo consultas que sí, arriba. Gerardo. Vamos a Ya nos ver. regañaron. Tenemos Sí, unas sí. consultas, dicen más arriba en el chat. Tal vez si los participantes nos la pueden repetir, les agradecemos, ¿verdad? Porque el chat se hace muy extenso y a veces nos cuesta un poquitito llegar a ellos. No sé si esta ya la tomaste, Gerardo. Dice, ¿qué menciona la NIC con respecto a adquirir equipos o vehículos usados? ¿Cuál es su tratamiento contable para su registro y cálculo de depreciación? Sí, ese Esa ya ya la lo vimos. calculé. Sí. Dice Vamos a ver. Flora, aquí tengo una usuaria Flora subió a las 8:27. Dice, si un activo revaluado se vende, ¿qué valor se utiliza para el cálculo del impuesto a las ganancias de capital? ¿Su valor histórico o el valor revaluado? Ok, Flora, en este caso debemos de recordar que el impuesto se calcula sobre la ganancia que se genere de la venta de ese elemento de propiedad, planta y equipo. Entonces, el paso número uno es determinar si la transacción genera alguna ganancia. Entonces se debe de tomar como base el monto revaluado, ¿verdad? Porque al final, recuerde que eh, cuando usted revalúa, le está aumentando una diferencia al valor de su activo, pero usted esa diferencia no la está llevando directamente a una ganancia, sino que la está llevando a un superávit por revaluación. Entonces, ¿cuándo se materializa esa ganancia? Se materializa cuando usted vende el activo y el valor de cálculo de esa ganancia es lo que usted lo tiene registrado en sus libros contables. Entonces, si usted tiene un edificio que el monto revaluado son 50 millones, pero el valor en libros, ¿verdad? Porque yo debo de calcular el valor en libros, no el costo. Te juro que no lo hice con ninguna mala intención. Debes hablar de tu hermano regrese. Perdón, activo otra vez el audio. El edificio revaluado son 50 millones, tiene una depreciación acumulada de 10, el valor en libros son 40 millones y usted lo está vendiendo en 50 millones, la ganancia son de 10 millones y sobre esos 10 millones se calcula el impuesto. Entonces, la base para calcular en una transacción si se genera ganancia o no es el valor revaluado. Vamos a ver. Hazel dice, pero entonces si se puede o no separar el modelo acorde con propiedad planta de equipo, entendí que era general para todos. Eh, Vamos a ver, me imagino, Hazel, que te estás refiriendo al modelo de seguir midiendo posteriormente los elementos de propiedad planta y equipo, que tenemos dos modelos, que es el modelo del costo y el modelo del revaluado. Lo que la norma me dice es que si yo escojo el modelo del costo para
Equipo de oficina, todo el equipo de oficina que está registrado en esa categoría, tengo que seguirlo midiendo el costo. Si para mis terrenos yo escojo el modelo revaluado, todos los terrenos que yo tenga de propiedad se tienen que ser revaluados. Entonces, la norma lo que me dice es que usted tiene que aplicar los modelos de costo o de revaluación para todos los componentes de una misma categoría. No puede usted decir, bueno, tengo dos terrenos, uno lo revalúo y el otro lo llevo al costo. No, tiene que reevaluar los dos. ¿Ok? Vamos a ver. Dice David, creo que no presté mucha atención en alguna parte. ¿Podría explicarme qué es una permuta? Una permuta, David, es el intercambio que se puede dar de dos elementos de propiedad, planta y equipo entre dos compañías. Entonces tengo la empresa A, tengo la empresa B. La empresa A incluye en el intercambio un vehículo y la empresa B incluye en el intercambio una maquinaria. Entonces se trasladan los activos de una empresa a la otra y se procede con su reconocimiento. Tengo que, ok, si la diferencia nos da un monto mayor, ¿cómo se registra? No sabría decirte, Marvin, don Marvin Guadamus, y tal vez pone la consulta abajo porque como que quedó cortada y no comprendo qué es lo que me quisiste consultar. Vamos a ver. Tengo una consulta de Roberto Rodríguez. Dice, la NIC permite a la empresa utilizar dos métodos de depreciación simultáneamente en un periodo contable para activos diferentes. Vamos a ver, Roberto, la norma no habla de o no establece métodos a través de los cuales yo calculo la depreciación, ¿verdad? La norma lo que me dice es que todo elemento de propiedad, planta y equipo debe ser depreciado, ¿verdad? Conforme se vaya utilizando durante su vida útil. Me da dos opciones, ¿verdad? Para calcular la depreciación, una en años, otra en unidades de producción. La que mejor se ajuste a la empresa es la que vamos a utilizar. No se vale, y yo siempre se los digo a mis estudiantes, no se vale estar cambiando de método, decir, bueno, voy a comenzar con la vida útil expresada en años, pero 2 años después voy a pasarme a unidades de producción o eso. Si se realiza ese cambio en la estimación, tiene que justificarse muy bien y aplicarse la NIC 8, pero lo que quiero decir es que no se puede cambiar todos los años de método de depreciación. El método por el cual usted puede depreciar, usted lo selecciona, ¿verdad? Tenemos línea recta, tenemos suma de dígitos, tenemos saldos doblemente decrecientes. En nuestro país, ¿verdad? Por un tema de Hacienda, Hacienda reconoce solamente los gastos por depreciación calculados por línea recta y por suma de dígitos. Recordemos que suma de dígitos es un método de depreciación acelerada y para poder utilizar suma de dígitos, primero se aplica sobre activos muy especializados que están expuestos a una obsolescencia tecnológica mayor, como por ejemplo equipo médico. Y para poderlo utilizar, debo de solicitar autorización al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? No es que por tener equipo médico ya lo puedo depreciar utilizando este método, sino que debe estar autorizado por Hacienda para que en caso de una fiscalización puedan reconocerme esos métodos como un gasto deducible. Gerardo, tal vez si me Sí, permite hacer una aclaración ahí, Arturo Baltodano. sí, señor. Primero felicitarlo por la excelente presentación y el desempeño tan exquisito de esta noche con tu presentación. Muchas gracias, don Arturo. Con relación a esta pregunta que hace el compañero Roberto Rodríguez, Gerardo, si es importante, bueno, difícilmente la norma le va a permitir dos métodos en el mismo periodo económico. Es importante recordar, Roberto, el tema del marco conceptual, donde está la receta para elaborar estados financieros, donde están como decimos nosotros, las características cualitativas de los estados financieros. Entonces, en este sentido, Roberto,
no le va a permitir nunca la norma dos métodos de depreciación en el mismo periodo. Más bien, como dice Gerardo, si usted cambia la política contable o si cambia la estimación contable, va a usar la NIC 8. Y en algunos casos, si estás cambiando la política contable de depreciar por el método de línea recta y vas a pasar al método de las unidades producidas, el asiento tiene que ser retrospectivo, tiene que irse como si no hubiera pasado nada desde el año 1. De hecho, en el libro mío hay varios ejemplos con relación a eso. Y otro tema importante, muchas veces vemos que en las contabilidades de las diferentes entidades, vemos que hay activos con un valor de 0 o con un valor de 1 colón o de 500 colones, porque al parecer llegaron al final de su vida útil, entonces muchas veces alguien recomienda reevaluar esos activos. Y lo que la gente olvida es que esos activos están con una depreciación total y con un saldo de prácticamente de 0 porque utilizaron el anexo 2 de la administración tributaria que ya tiene como 50 años y está totalmente obsoleto, y que ese método de línea recta es para efectos fiscales. Pero para efectos de las NIF pues, son otros métodos que recomienda la misma norma como el patrón de consumo. Entonces, en este caso, si ya el activo está totalmente depreciado, pero sigue generando flujos de efectivo, lo que hay que hacer es cambiar la estimación para efectos de las NIF. Para efectos tributarios ya usted lo depreció 100%, pero para efectos de las NIF, ese activo sigue generando flujos de efectivo. Usted lo está usando, pero lo tiene totalmente depreciado. Entonces, son de ahí, vamos a explicar, vamos a solicitar a los ingenieros que le asigne la estimación de la nueva vida útil. Entonces, probablemente eran 10 años, pero tal vez el activo te va a dar 5 años más. Entonces, ahí hay que hacer un ajuste contable. Pero para efectos fiscales ya usted lo utilizó. Y el 100% ya usted lo llevó a gasto, como lo establece el anexo 2 del reglamento del impuesto general sobre las rentas. Pero para efectos de las NIF, el activo sigue generando flujos de efectivo. Entonces, es ahí donde uno llega y hace auditoría y le hace ajustes, se le plantea ajustes a la administración, te dice, pero es que esto no va a ser deducible, no, porque ya usted lo dedujo todo. Entonces hay un tema de conciliación ahí que lo expliqué muy bien, Paulo lo explicó muy bien en su momento. Muchas gracias, Gerardo, por permitirme intervenir en este tema. No, gracias a usted, don Arturo. Quedan dos consultas. Dice, ¿afecta la comparabilidad de la información a nivel de información financiera cambiando método de depreciación? Por eso no es recomendable. En algunos casos, ¿verdad? La empresa se ve en la necesidad de cambiar el método por depreciación. Tiene que ser algo muy bien justificado. Y se tiene que revelar en notas, ¿verdad? Se revela en notas a los estados financieros, la aplicación de la NIC 8, todo lo que esto implica y se revela en notas. Entonces, probablemente para el año que cambia la estimación, los montos específicamente de esa cuenta no van a ser comparables, pero a partir del año siguiente sí, pero eso se revela en notas en los estados financieros para que el usuario de los estados tenga claridad de ese cambio en la estimación. Y Flora me dice, entonces es el valor en libros, o sea, el valor fiscal el que determinará el impuesto. Es que Flora, cuando usted calcula la ganancia por una venta de activo, usted tiene que tomar como base el valor en libros, ¿verdad? Pero recuerde que el valor en libros es, en caso de un activo revaluado, es el costo revaluado menos la depreciación menos el deterioro acumulado. Entonces, el punto de partida va a ser el monto revaluado. Si usted utiliza el método de costo histórico, el punto de partida va a ser el costo histórico en el que usted adquirió ese activo, menos la depreciación, menos el deterioro. Pero si usted aplica el método de revaluación, su punto de partida va a ser el costo revaluado, menos la depreciación, menos deterioro, para llegar al valor en libros y calcularlo con el valor que usted estaría percibiendo por la venta de ese activo y determinar si hay o no una ganancia que esté afectada con el impuesto en ganancias de capital, ¿verdad? Eh, no sé si hay más consultas. Si no hubieran, pues de verdad fue un gusto estar con ustedes a través de la plataforma de Crecer Contable. eh, y esperen más propuestas de capacitación que próximamente la plataforma va a estar anunciando. Y don Manuel, con esto concluyo mi participación y les deseo a todos una bonita noche. Muchas gracias, don Gerardo. Gracias de verdad por la participación. Excelente.
Y gracias a todos que nos han acompañado. Nada más recordarles y anunciarles, bueno, que si no le han dado like a nuestra página de Facebook, vayan por allá porque ahí van a estar enterándose de las siguientes capacitaciones. Estamos para este próximo jueves, 7:30. Mañana les estaremos dando el comunicado y la sorpresa. Además de recordarles, bueno, vienen grandes cambios también para el mes de junio. Sería nuestro segundo mes de transmisión y de formación, pero vienen grandes cambios para que todos ustedes sigan bien conectados con nosotros y también le pueda comentar a muchos otros profesionales que se unan a ello. Para muchos que nos han preguntado los materiales, bueno, tanto el día de hoy que nos ha compartido don Gerardo y otros del mes, ya comenzamos a cargarlo en nuestro sitio. El día de hoy tuvo que haberles llegado a ustedes un correo, porque si no les ha llegado, por favor busquen en la bandeja de spam y si no nos escriben a través de Facebook, nos ponen un mensajito, hay un messenger, porque ya hoy enviamos los accesos para que cada uno de ustedes pueda ir descargando los materiales que hemos compartido durante el mes. Ya hoy subimos 3, 4 materiales, mañana se suben otros 2 más y hasta al finalizar, ya sea el viernes o el sábado, tendremos todos los materiales del mes allí compartidos. Evidentemente es un acceso personalizado para cada uno de ustedes y allí lo podrán obtener. Muchas gracias a todos, de verdad, buenas noches y que Dios los acompañe. Nos vemos el jueves.